La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Gracias por darme este tema para poder trabajarlo. Me ha hecho, primeramente, como todas las que tomamos la palabra, siempre las primeras bendecidas somos nosotras en trabajar los temas, ¿no? Y Dios habla primeramente a nuestra vida. La amargura. Busqué una definición y voy a hablar lento porque hay hermanas que toman nota. Es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza. Sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza. Las causas de la amargura. Es el resultado de haber sufrido alguna ofensa, desilusión o injusticia. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para amargura es la palabra picria y significa punzada o veneno, es como una hiel de amargura. Y saben, aparece en varios lugares, pero en Colosenses 3:19, para referirse a los maridos cuando Pablo les dice: maridos, no seáis ásperos con vuestras mujeres. Esa palabra áspero quiere decir no seáis hirientes, no estés punzando a tu esposa permanentemente con palabras hirientes. Las causas entonces son estas que hemos nombrado. Vamos a considerar algunos casos, y que ustedes ya seguramente los conocen porque son lectoras de la palabra, ¿no? Vamos al caso de Noemí. Ayer seguro que todas pensaron en él, ¿no? Era costumbre en Israel el nombre. Por ejemplo, a Abraham se le llamó Abraham, a Jacob Israel. Y Noemí dice: no llamen más Noemí, que es placentera, llámenme Mara, que es amarga. El lugar, recuerdan que se llamaba Mara, porque Moisés con él quisieron tomar allí, no pudieron porque eran aguas amargas. Éxodo 15:23. Dice Noemí: no me llamen más placentera, porque estoy cargada. Todas sabemos, no voy a leer por amor al tiempo todo el capítulo 1, pero sabemos que había ocurrido, ¿no? Primero se le muere el marido y luego sus dos hijas. Lo de Noemí es consecuencia de una mala decisión, hermanas. Había un mandamiento con respecto a... Vamos a Deuteronomio, acompáñenme allí, capítulo 23, versículos 3 y 4. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. ¿Por qué? Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Había un mandamiento muy claro. No estaba bien que fueran a Moab porque
el Señor había dado un mandamiento específico con respecto a Moab por estas cosas que acabamos de leer. No salieron a recibirte con pan y alquilaron a Balaam, hijo de Beor. Ella dice en el capítulo 1, cuando llega, dice, y ella respondió en el capítulo 1, versículo 20, ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera, con ella volvieron de los campos de Moab. Dice algo, Noemí. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. El Todopoderoso me ha afligido. Y en realidad, ellos abandonaron el lugar de la bendición, donde el cuidado y la protección de Dios estaba, que era la tierra prometida, en este caso Belén. No es que Dios está esperando que nos equivoquemos, hermanas, porque es un poco esta idea, ¿no? Que nos equivoquemos para caernos con todo el rigor de la ley y castigarnos. Cuando en Romanos 1:24 dice que Dios los entregó a la inmundicia, significa que Dios los dejó que sigan por su camino. Dios no te obliga o no nos obliga, simplemente nos deja. Pero no podemos pedir su bendición estando fuera de la voluntad de Dios. Y esto le pasó a Noemí y a su familia. Entonces diríamos, hey Noemí, en lugar de decir que Dios es el responsable de tu amargura, deberías haber dicho, desobedecimos a Dios. Y aquí vengo con las manos vacías, porque nos equivocamos cambiando la bendición de Dios por la expectativa de un mejor pasar. Por la expectativa de un mejor pasar. En cierto modo, lo de Eva, sí, que no siempre echamos la culpa a los demás. Nos cuesta mucho hacernos cargo de nuestros errores. Lo mismo hacen las personas del mundo que dicen, si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay guerras? Etcétera. La culpa no es de Dios, sino de los pecados del ser humano, de su ambición desmedida. Ahora miremos otro caso, que lo tenemos ahí nomás cerquita, el primer libro de Samuel, y es el caso también de Ana, ¿no? Todas sabemos la historia, por eso no vamos a leer todo el capítulo. Sabemos que la irritaba Penina, enojándola y entristeciéndola. Penina tenía hijos y Ana no los tenía. Entonces cada vez que subían a adorar con Elcana, pasaba esto, que Penina la fastidiaba y ella se ponía muy mal. ¿Será que subían y iban toda la familia y entonces allí tenían quizás más contacto y esta mujer, teniendo la bendición de tener hijos, se mofaba de Ana porque no los tenía? Y en el versículo 10 del capítulo 1 dice, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y lloró abundantemente. Estaba amargada, estaba amargada. Yo pensaba, Ana estaba amargada, pero ¿saben una cosa? Penina también. Penina también. Tenía los hijos,
pero no tenía el amor del marido, porque Elcana amaba a Ana. Y los celos y la envidia, hermana, nos amargan, nos amargan. Me preguntaba, ¿hubo o hay alguna penina en tu vida que nos enoja, que nos irrita, que cuando pensamos en esa persona no vienen buenos pensamientos a nuestra mente? Por el contrario, le deseamos el mal. O hay sentimientos de venganza. Ojo, porque esto también ocurre, ahora lo vamos a ver más adelante. Según haya sido la ofensa o la injusticia vivida, queremos venganza, deseamos el mal a esa persona. Esto hace la amargura cuando no está solucionada. En el caso de Noemí, la amargura surgió por la pérdida de seres queridos, por sus malas decisiones. En el caso de Ana, una persona que la fastidiaba por ser estéril, algo que en ese tiempo era algo muy importante para la mujer, pero muy importante. Pero en el Salmo 73, 21, encontramos esto que dice el salmista, miren, se llenó de amargura mi alma, se llenó mi amargura mi alma, y en mi corazón sentía que punzadas, amargura, ¿se acuerdan? Punzadas. ¿Y por qué le ocurrió esto? Porque tuve envidia de los arrogantes, dice, viendo la prosperidad de los impíos. La situación que está viviendo el mundo, y nuestro país en particular, donde los corruptos prosperan y los trabajadores honestos cada vez se les hace más y más difícil la situación económica, esto puede amargar. Y saben, cuando miramos las noticias y nos cargamos demasiado de muchas noticias de estas, es muy probable que se amargue nuestra alma. Tengamos cuidado con esto. Miremos lo suficiente. Saben, nosotros hemos tomado con mi esposo una práctica. En lugar de mirar tanto las noticias, a veces incluso al mediodía, cuando es el tiempo que tenemos para mirar un poco de televisión, ponemos música cristiana. Y llena nuestra alma, llena nuestra alma. Esto nos hace bien. Y claro, a veces viene nuestro hijo y dice, ¿te enteraste de tal caso? Ay, no me enteré. Tampoco estar desinformados, pero tampoco cargarnos de tanta cosa negativa. El salmista dice que se llenó de amargura su alma viendo la prosperidad de los impíos. También ahí había habido un poco de envidia, ¿verdad? Pero dice, cuando entré en la casa del Señor, se abrieron sus ojos y se dio cuenta el fin de ellos. Esto lo sabemos también nosotras, porque sabemos muy bien lo que a este mundo le espera y lo que va a ocurrir. Estamos esperando a nuestro amado Salvador, y hay cosas que duelen, pero que tienen que ocurrir, porque están escritas y son señales de que la venida del Señor está pronta. No hace falta que se cumpla ninguna señal, porque el Señor va a venir y su venida es inminente. Puede ser hoy, hermanas. Ahora mismo puede ser interrumpida esta reunión y el Señor llevarnos. Qué bendita esperanza es esta que tenemos. Vimos la definición, vimos las causas, y ahora me gustaría que pudiéramos ver juntas los síntomas de la amargura. ¿Cómo me doy cuenta que una persona está amargada? A veces simplemente se nota en el rostro, ¿verdad? Hay personas que le miramos, tienen una mirada triste y su rostro refleja la amargura.
Pero hay otras cosas que vamos a ver. Acompáñenme ahora a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Es muy interesante esto que dice Pablo allí. No lo marqué, acá está. Y el versículo, vamos a leer el versículo, desde el 30 vamos a leer. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis selladas para el día de la redención. Fíjense esta palabra, quítense, quítense. La idea es barrer, quitar, está en imperativo, quítense. Y comienza una lista. De vosotras toda, ¿quién encabeza la lista? La amargura. Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La amargura, hermanas, es la raíz de todos los demás pecados que están en la lista. Enojo. Estamos amargadas porque nos hemos enojado por algo. Nos han enojado, nos han ofendido. El enojo lleva a la ira muchas veces. La ira es estallar. Y viene la gritería. Y dentro de la gritería, insultos y palabras no adecuadas que a veces se dicen. Y esta que viene es la maledicencia. Maledicencia es decir mal, es decir palabrotas, pero también es hablar mal de otros. Allí entra la murmuración, entra la calumnia y toda malicia, pero la raíz es la amargura. Quiere decir que cuando hay personas que se enojan con facilidad, que son muy susceptibles, que la ira está a flor de piel en ellas. Esto se da mucho en las personas con problemas de violencia. Hay algunos que son violentos que no pegan, pero sus palabras son como garrotazos, como puñetazos, como punzadas, Trabajando en el hogar de niños, tuvimos una colaboradora que fue una bendición tremenda para nuestras vidas. Una joven que amaba lo que hacía, amaba a los niños, y estando trabajando en el hogar, hizo la carrera de enfermería. La alentamos con Daniela a hacerla porque veíamos que había madera en ella para esto, y la hizo y rindió todo con 10, con lo cual cuando presentó su currículum y las notas la tomaron en la mejor clínica de Quilmes. Tenía una supervisora que siempre hablaba mal, contestaba mal, siempre de malos modos. Y claro, ¿qué pasa cuando esto ocurre? Estas personas se van quedando solas, porque nadie quiere pasar tiempo con ellas. Y un día, Laura me dice, porque se llamaba Laura también, me dice, estoy orando, ayúdeme Laura a orar por esta persona porque realmente es muy difícil trabajar con ella. Y es como una prueba cada día ir al trabajo y saber que me la encuentro por sus malos modos y la forma en que dice las cosas. Entonces un día esta mujer reprendió delante de Laura a otra compañera de Laura. Y Laura tuvo la oportunidad y se animó y le dijo, ¿cuánto resentimiento
debes tener guardado en tu corazón para decir las cosas que decís. Y no dijo más nada y se fue. Y al tiempo esta mujer vino y le dijo, me gustaría que fuéramos a tomar un café. Y le abrió su corazón a Laura. Había abuso allí, había maltrato. Pudo abrir su corazón y sacar todo esto feo que tenía guardado allí, que le estaba amargando la vida y que hacía que ella no pudiera hablarle bien a nadie, porque lo que había en el fondo de su corazón era resentimiento y amargura. Y fue buenísimo porque pudo despacharse, sacar todo este dolor que tenía adentro, y Laura aprovechó para predicarle el Evangelio y mostrarle qué era lo que a ella le había cambiado la vida y le había hecho tanto bien. Definimos amargura, vimos las causas. Acabamos de ver cómo se comporta una persona con amargura en su corazón. Y ahora me gustaría que pudiéramos considerar juntas las consecuencias. Las consecuencias. La amargura distorsiona nuestro discernimiento espiritual. Es como que nos ponemos lentes ahumados y dejamos de ver con claridad. No discernimos correctamente. No somos objetivas, nos volvemos negativas. ¿Saben qué ocurre? Nos estancamos en la vida espiritual. Porque como leímos en Efesios, el Espíritu Santo está contristado. Está contristado cuando estamos guardando en nuestro corazón toda esta amargura, resentimiento y todas las pecados que hemos visto, ira, enojo y demás. Cuando todo esto está en nuestro corazón, el Espíritu Santo está entristecido. Y perdemos una visión clara y el discernimiento espiritual. Fíjense ustedes el consejo que Noemí le dio a Ruth. Sus nueras la venían acompañando. Y en un momento ella se para y le dice que vuelvan, ellas lloran, la siguen acompañando y se vuelve a parar y les dice nuevamente que se vuelvan. Orfa decide irse, pero Ruth se mantuvo firme y decidió acompañarla, pero le dice algo que es terrible. Vuélvete a tu casa y a tus dioses, como se volvió tu cuñada. Noemí, en lugar de llevarla a Jehová, el Dios verdadero, aquel que era tu Dios, que ahora estabas pasando un mal momento por una desobediencia, pero sabías de lo que Dios había hecho a tu pueblo, cómo los sacó con mano poderosa de Egipto, cómo los sostuvo en el desierto, cómo sus vestidos no se envejecían ni sus calzados tampoco, y todas las bendiciones que Dios le dio. El consejo fue terrible. Vuélvete a tus dioses. ¿Saben a quién se lo estaba diciendo, hermanas? A la bisabuela de David. Y ella le decía que se vuelva a sus dioses. Que Dios nos libre de no trabajar la amargura en nuestro corazón, porque nuestros consejos pueden ser nefastos para la vida de otros. Ana estaba tan enfocada en lo que le faltaba, que era comprensible, porque en aquel tiempo para una mujer no poder tener familia era terrible. Pero no podía ver la bendición tan grande que tenía, que se lo dijo el propio Cana: Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos?
y él la atendía, la mimaba, tenía todo el amor de su marido. Esto hace la amargura en nuestras vidas. Cuidado, porque a Noemí le pasó lo mismo, ¿eh? Me fui llena, dice, y Jehová me trajo con las manos vacías. ¿Cómo, Noemí? Quiere decir que no estabas tan mal. Cuando la reciben sus vecinas quedaron en Belén y allí estaban, a pesar del hambre y de lo que tuvieron que pasar. Pero no se fueron. Y ella se fue llena. A veces, ¿saben qué hace la amargura? Que no nos demos cuenta de todas las bendiciones que tenemos, hermana. Siempre estamos mirando lo que nos falta, lo que no tenemos, en lugar de valorar lo mucho que el Señor nos da permanentemente. No solo la amargura distorsiona nuestro discernimiento espiritual, sino que también trae consecuencias físicas. La amargura nos enferma, hermana. Nos enferma físicamente. No es esta Noemí, decían las vecinas. No la conocían. ¿Cómo habría cambiado su aspecto, verdad? No digo que estaba enferma, pero se habría envejecido. No la conocían. ¿No es esta Noemí? Es bien sabido que los disgustos desencadenan enfermedades. Miren, la ofensa es algo que nos va a ocurrir. De una u otra manera siempre vamos a ser ofendidas, pero mantenernos ofendidas es algo que decidimos nosotras. Teníamos, y perdonen ustedes que traiga ejemplos de lugares que pasamos 15 años intensos allí y tantas experiencias Dios nos permitió vivir. Teníamos otra colaboradora que era como la supervisora del aula. Siempre perdíamos más tiempo en trabajar con sus compañeras que venían a dar sus quejas del maltrato de ella, que en ese tiempo que perdíamos arreglando relaciones quebradas dentro del grupo de trabajo, podíamos utilizarlo mejor en los niños, pero siempre había problemas. Un día empezaron a aparecerle bultos en el cuerpo. Y bueno, era una enfermedad mala, era una enfermedad terminal. Y luego ella misma entendió que guardaba amargura en su corazón y resentimiento, y entendió que por ese motivo quizás vino la enfermedad. No lo sabemos, pero sí sabemos con certitud que el no estar bien de ánimo nos enferma. Y la amargura hace que no estemos al 100% físicamente también. No solo distorsiona nuestro discernimiento espiritual, no solo nos trae consecuencias físicas, sino que también contamina. De esto nos habla Hebreos 12:15, ¿no? La persona amargada nunca tiene cosas buenas para decir. Siempre es queja, siempre es queja contra los demás, murmuración, maledicencia, como vimos en Efesios, y calumnia. Y esto en la iglesia contamina, y en la familia también, Pero estamos hablando de la familia espiritual, ¿verdad? Contamina. Si está enojada o enojado con alguno de los líderes, comienza a socavar su autoridad, hablando mal de los líderes, en lugar de ir y hablar el problema. A donde va dejando y contaminando.
El tema es que muchas veces esas personas que no están firmes, todavía espiritualmente no están maduras y no están para recibir este tipo de cosas. La venganza, como dijimos en un momento, está allí a flor de piel, ¿no? Ahora voy a hablar de eso. Entonces, contamina. Sí, quería contar algo que nos pasó también a nosotros, porque todas hemos pasado por situaciones. Si en una familia pequeña, donde podemos ser 4, 5, 6, a veces hay diferencias, imagínense ustedes en una familia grande como es la familia de la fe, ¿verdad? En algún momento en nuestra vida también pasamos por una situación difícil y se estaba hablando mal de nosotros. ¿Y qué te nace? El deseo de ir, de arreglar, de hablar de tus derechos y hasta, hermanas, seamos sinceras, muchas veces la venganza, ¿no? Muchas veces la venganza. Y mi marido me decía, tranquila, la venganza es del Señor y el Señor pone las cosas en orden. Y el Señor pone las cosas en orden. Hay que esperar. Si es que realmente no somos responsables de lo que se está diciendo, ¿no? Si somos responsables, bueno, realmente lo merecemos, pero qué dolor cuando no tenés ni arte ni parte y están hablando mal de vos. Pues el Señor en su momento arregló las cosas y realmente desenmascaró como nosotros no hubiésemos podido hacerlo. El Señor pone las cosas en orden, no te preocupes. Si no tenés responsabilidad y están calumniándote, el Señor se va a ocupar. El Señor se va a ocupar. Acompáñenme a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y esta es la palabrita que dio, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio en servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. A mí, Filipenses me encanta, porque es una carta saturada de gozo, pero escrita por alguien que no la estaba pasando bien. Estaba preso, y estaba preso injustamente. Pero quiero detenerme acá cuando él les está aconsejando a los filipenses y les dice, ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación. No quiere decir que tenemos que hacer cosas para ganar la salvación. De ninguna manera la salvación la ganó el Señor en la cruz del Calvario para nosotras y eso es insustituible. No hay ninguna obra que podamos hacer nosotras para llegar a ganar la salvación. Esto lo sabemos bien. Hay mujeres
preparadas en la palabra allí y lo sabemos. No tenemos que trabajar para la salvación, pero sí tenemos que trabajar en nuestra salvación. Y la manera de trabajar en nuestra salvación, hermanas, es tomar el bisturí y empezar a mirar para atrás. Y darnos cuenta que seguramente ha habido ofensas, disculpen la perra, ha habido ofensas que hemos recibido y quizás las hemos guardado, cállate, fuera, en nuestro corazón y están allí. ¿Y saben qué pensamos? Bueno, ya pasó hace tanto tiempo que ya está olvidado. No, hermanas, no. Tenemos que ir, recordar, tomar el bisturí porque a veces hay que abrir la herida y eso duele y cuesta, pero hay que poder llegar a perdonar, a perdonar. Porque si no trabajamos en nuestra salvación y sacamos las cosas que no están bien en nuestro corazón, realmente no vamos a poder ser luminares, como dice Filipenses en este pasaje. Nuestra luz se va a opacar por estas cosas que hay dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro corazón. Y quisiera que veamos algo, porque muchas veces escuchamos este texto: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo conocí al Señor, era jovencita, me decían que ya todo el Señor lo había solucionado, que había pasado las cosas. No, lo que nos pasó y nos dolió y fue traumático, no pasa. Quizás lo guardamos en el inconsciente, o tratamos de dejarlo y nos ocupamos en otras cosas y no le prestamos atención, pero están allí. Lo que está diciendo ese texto, que las cosas viejas que pasaron, es que la vida que veníamos llevando ya no va a ser igual. Dejamos el mundo y ahora comenzamos a seguir a Cristo. Acompáñenme en Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. Esto me llamó la atención y realmente 41-51. ¿Se acuerdan todas de la historia de José, verdad? Vaya, tus hermanos que te tiran al pozo, que te venden, que vas a parar a Egipto, que vas a parar a la cárcel. ¿Cuántas cosas? En capítulo 41-51 dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Dice, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Miren, le puso a su hijo el que hace olvidar. Manasés significa el que hace olvidar. ¿Había olvidado José? José se anestesió con mucho trabajo, pero en realidad lo traumático que le pasó no estaba olvidado. Porque saben, hermanas, el pasado siempre vuelve. Y si no vuelve con las personas, como fue en el caso de José, vuelve en alguna situación que observamos, como pasó con una hermana en una oportunidad que dio una discusión y a partir de eso comenzó a tener ataques de pánico. Recuerdo que la acompañamos a lo de Mabel Borghetti cuando Mabel estaba bien, hacerla ver, y comenzó a trabajar
lo que realmente había pasado en su vida, situaciones de maltrato, de abuso, que ella siguió con su vida, pero esa situación que vio fue como el desencadenante para hacerle recordar todo eso. Y a partir de allí pudo empezar a trabajarlo. Quiere decir que nunca está olvidado. Miren, si cuando nosotras recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor hiciera formatear a nuestro cerebro y quedáramos en blanco, sería fantástico y empezáramos de así, pero esto es imposible. Las cosas que hemos vivido están. Vamos a Génesis 42 y fíjense por qué les digo esto. Génesis 42, 6 al 9. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. ¿Y cómo les habló? Y les habló ásperamente, ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Y José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. El pasado siempre vuelve. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo, espías sois por ver lo descubierto del país, habéis venido. No, señor, somos hijos de un varón, les dicen todo esto. ¿Qué hizo José? Los puso 3 días presos. Venganza. Venganza. No se había olvidado. Cuando los vio, no corrió a abrazarlos. Les habló ásperamente. Quiere decir que la amargura estaba en el corazón de José. Dios lo prosperó tremendamente y con mucho trabajo siguió adelante y como que quiso olvidar, pero eso estaba allí, eso estaba allí. Me imagino que se acordó de sus sueños y como una película debe haber pasado por su mente y como la herida no estaba sanada, vino la venganza, los puso en la cárcel. Cuando los escuchó que se estaban arrepintiendo porque hablaban entre sí, esto nos pasa por lo que le hicimos a nuestro hermano, lloró y decidió perdonarlos. Hay que perdonar, hermanas, volver atrás, recordar las situaciones que no nos gustaron y trabajar en la salvación, ver si realmente hemos perdonado de verdad. Si cuando pensamos en esa persona vienen pensamientos negativos a nuestra mente, les deseamos el mal, o simplemente no podemos hablar bien de ella, es que no está solucionado. Hay amargura. Y hay que perdonar, aunque la persona no se arrepienta. Ese es problema de ella. Pero nosotras tenemos que poder perdonar. Consejo de Pablo para el presente. Lo pasado hay que trabajarlo, no lo podemos dejar así. Y si es necesario confrontar a la persona, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. En un momento estábamos trabajando con una de la esposa de los ancianos, hicimos un grupo de ayuda mutua, no de autoayuda, de ayuda mutua en la iglesia. Porque empezaron a venir mujeres con muchos problemas de matrimonio, situaciones en los hogares, y fue de mucha bendición. ¿Qué se hace en un grupo de ayuda mutua? Se habla, se habla. Hermanas, la gente está deseosa de escuchar oídos que
de encontrar oídos que las escuchen. Necesitan hablar sus cosas, sacar todo. Y al encontrarse con otras que también pasaban situaciones como ellas, esto va circulando en el grupo y esto es sanador. Y tuvimos una chica que había sido abusada por su propio hermano, le arruinó la vida y esa amargura estaba en su corazón. En la medida que iban pasando las sesiones en el grupo, ella sacaba y sacaba. Cuando se sintió bien, dijo, su hermano vivía en Uruguay, ella se había venido para Argentina, yo tengo que ir y decirle lo que él me hizo. No puedo seguir callando. Dice, necesito decírselo. Hizo un viaje, encontró a su hermano y le dijo todo lo que le había hecho y lo que eso había provocado en su vida. El hermano se lo negó. Es más, le dijo, vos me provocabas, ¿no? Como siempre ocurre con los abusadores, ¿no? Dice, mira, no me importa que no me lo reconozcas. Yo quiero decirte que me hiciste mucho daño, pero yo te perdoné. Y necesitaba decírtelo en la cara. Y volvió. El cambio en su vida fue tremendo, fue tremendo. Vamos a Hechos 20, 24, y con esto vamos a terminar. Hablamos de sanar lo pasado, pero ¿qué nos dice Pablo para el presente? 20, 24, para las que están tomando nota. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Como si Pablo dijera, miren, yo sé que me esperan tribulaciones, sé que me esperan prisiones, personas que me van a hacer la vida imposible, como leemos en sus cartas que ocurrió, ¿no? Mismo en Filipenses. Algunos predicaban el Evangelio para molestarlo a él. Y él dice, ¿qué me importa? Si de una u otra manera el Evangelio es predicado, me quieren molestar. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí. Lo que está diciendo, ¿qué me importa? ¿Qué me importa lo que quieran hacerme? Yo tengo que enfocarme en lo que yo tengo que hacer. Y todas estas cosas, lo único que el diablo las está usando es para desviarme de lo que Dios quiere hacer en mi vida. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Lo que está diciendo, miren, mi ego no es importante. Que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran. No me importa. Yo voy a seguir adelante con el ministerio que el Señor me ha dado. Este es el secreto. Este es el secreto de Pablo. ¿Por qué pudo escribir Filipenses? ¿Y por qué había gozo en su vida? Porque, bueno, iban a venir cosas, no que no le dolieran, pero le daba la importancia que realmente tenía. Porque él estaba haciendo la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude, hermanas. Fijémonos realmente si hay amargura en nuestra vida. Y si vemos que hay personas cercanas a nosotras, mismo a veces hermanas en la iglesia, que las vemos, que puede ser que tengan cosas guardadas en su corazón,
que las hace que sean del modo que son, que cuando uno habla con ellas es como que te pincharan, es como acercarse a un erizo, ¿vieron? Ayudémosla a poder sacar todo ese dolor, porque si no sale el dolor, si no abrimos la herida y la infección sale, que en este caso sería pus, pus, sale, luego esa herida que no cerró bien, no cicatrizó, pero está adentro infectada. Esa es la idea, como le pasó a José. Cuando vio a sus hermanos, pero ¿saben qué? Los pudo perdonar. Y a mí me impacta cuando él se da, no puedo dejar de leer esos capítulos de Génesis sin que broten lágrimas de mis ojos. Se da a conocer a sus hermanos. Yo soy José. ¿Se imaginan? Quiero imaginarme la cara de los hermanos. El que ustedes vendieron para Egipto. Pero no les pese el haberme vendido, porque para preservación de vida me trajo Dios a este país. Lo que les está diciendo, Dios los usó a ustedes para cumplir su voluntad en mi vida. Y aquí tenemos otro tip. Nada de lo que nos ocurre, Dios es ajeno. Y ese que te ofendió, y ese que te hizo tanto mal, es el que Dios está utilizando para mejorar nuestra vida. Finalmente es como que José le dijera, miren, les tengo que dar gracias, porque Dios usó todo esto para traerme a este lugar. Pero también me hizo pasar por la escuela del sufrimiento para que yo hoy pudiera estar en el lugar que estoy. Dios nos hace pasar por sufrimiento para madurarnos, para prepararnos, y es necesario. Nunca un lecho de rosas, hermanas, siempre va a haber espinas. Que podamos sacar provecho de las dificultades que se nos presentan en la vida, pero nunca amargadas, siempre perdonando y preguntándole, Señor, ¿para qué? ¿Para qué has permitido esto? ¿Qué tengo que aprender yo de esta situación? Que Dios las bendiga, hermanas.